Ampliación de noticias. Esta semana, Diana, la inseguridad sigue siendo la gran noticia que asalta la mente, la preocupación de los peruanos, y vamos a hablar de eso en este programa también. Pero antes tenemos que hablar de algunas noticias judiciales que también perturban, ¿no?, la serenidad política que debemos de tener cuando esta semana la presidenta ha convocado ya las elecciones del 2026. Y para estas noticias judiciales, algunas también que tienen que ver con temas tan imprevistos y extraordinarios como que el suero fisiológico haya causado muertes porque había un lote que estaba malogrado. Para decirlo sencillamente, vamos a conversar con un conocido abogado penalista que explica las cosas con mucha claridad. Gracias por acompañarnos, doctor Luis Lamas Puccio. Fernando, muy buenos días, Diana. Doctor, bienvenido. Acá estamos. Y como ya había mencionado, doctor Lamas Puccio, este tema de el suero fisiológico ha provocado que el MINSA, el Ministerio de Salud, quizá un poco por lavarse las manos un poco de las responsabilidades que puede haber tenido también en no cuidar que esto, que no es producto del MINSA, sino de un laboratorio privado, Medifarma, se distribuya cumpliendo con todos los protocolos del caso. Bueno, el MINSA ha anunciado una denuncia penal al laboratorio Medifarma. ¿Esta debiera prosperar? ¿Exime de alguna forma el tener esta iniciativa al Ministerio de Salud de sus propias responsabilidades? Bueno, la decisión del Ministerio de Salud, digamos que es una actitud más política que pragmática, porque el pragmatismo se va a verificar no solamente con la denuncia, sino con el juicio, y cómo el juicio va a terminar, que es en última instancia donde se decide el curso de este lamentable acontecimiento, con una sentencia, que pueden pasar varios años hasta que se produzca. Mientras tanto, los familiares de los agraviados van a revivir este calvario, porque una cosa es padecer un sufrimiento en tu entorno íntimo o familiar, y otra cosa es cuando el sufrimiento se materializa a través de un proceso en la que intervienen terceras personas que no necesariamente comparten ese sufrimiento, ese dolor, con lo cual se perpetúa el sufrimiento. O sea, el sufrimiento no solamente es cuando fallece, sino a lo largo de todos estos años que dura el proceso. Se revictimizan. Y que se caracteriza por la indolencia. Pero yendo ya al tema del fondo del asunto, lo que yo percibo, porque este hecho, desde la perspectiva jurídica, digamos, tiene la peculiaridad de que mayormente se concibe como un accidente, como una negligencia, como una imprudencia. Y eso realmente atenúa el sentido de la responsabilidad, porque la opinión pública sabe, además de lo característico del juicio, que la negligencia no es relevante en términos de sanción. Una investigación, una orden de comparecencia, interviene la empresa, después de esos 3 años pagan la reparación civil y ahí quedó. El trasfondo es que no necesariamente son actos de negligencia. Es una negligencia entre comillas, que es lo que se conoce como una fórmula de dolo eventual. Es decir, yo no tuve la intención de que a través de los sueros malogrados las personas se murieran, pero en base a mi responsabilidad y mi conocimiento, sabía que si eso entraba a circulación, podía producir la muerte de una persona. Eso es dolo. No hay negligencia. Y en el caso de ese dolo, ¿cuál puede ser la sanción? Porque lo que ha escrito el ministro de Salud, César Vázquez, es que aparentemente en el laboratorio tienen claros los protocolos. Se tenía que agitar de manera adecuada el envase en el que se deposita el cloruro de sodio y aparentemente no se ha llevado este sistema de manera correcta. Claro, o sea, la prevención tiene que ver mucho con la educación y la educación tiene que ver con la conciencia, claro, la responsabilidad, ¿no?, en una multiplicidad de actividades. Todos somos responsables del momento que salimos fuera de nuestra casa y caminamos, manejamos, trabajamos, conversamos. Son actos de convivencia. Pero en el caso de las empresas, tienen la facilidad de que son empresas, con lo cual se estratifica la responsabilidad, y además porque estos procesos se inician por homicidio por negligencia, cuando deberían aperturarse por homicidio doloso, que tiene una pena hasta 18 años, a diferencia del culposo.
en medio del juicio puede convertirse la negligencia en dolo, ¿no? Claro, pero ya, digamos, lo estratégico, porque la Fiscalía tiene que desarrollar una estrategia frente a las características de los adversarios que va a tener que confrontar a lo largo del juicio. No solamente son las empresas, son los abogados de las empresas y otra serie de circunstancias, porque las empresas tienen poder, tienen connotación. Pero aclárame algo, por favor. La Fiscalía en estos momentos, activando este juicio por la denuncia del MINSA o de oficio también puede Claro, ser. por supuesto. Yo creo que ya lo he hecho ayer. Ya lo he hecho de oficio. Puede incluir también en la denuncia no solo a Medifarma, que ya admitió que en un comunicado compungido que es su culpa, es el principal culpable, ¿no? Pero tanto el MINSA en establecimientos donde recibieron el suero, como las clínicas, ¿no? Una cusqueña y una clínica sana en Trujillo, que utilizaron este suero y provocaron muerte de personas, tiene que establecerse si cumplieron todos sus protocolos o no para distribuir un producto del que tal vez ya había una alerta. Claro, el procedimiento, digamos, administrativo tiene varios momentos, desde el momento mismo en el que se elabora el producto. La elaboración del producto tiene que cumplir con exigencias, con protocolos. Una vez que se ha elaborado el producto sale para que sea de uso público. Quienes adquieren este producto, algunos, sobre todo el público, lo adquiere de buena fe. Pero cuando tú confrontas una clínica o un hospital, las exigencias son mucho mayores porque ya no estás tratando propiamente con el público, sino con gente también especializada, con lo cual también tiene que cumplir sus protocolos, ¿no? Y no esperar que la gente se muera recién para descubrir. En fin, esos son ya aspectos internos de cada una de las instituciones que participan en estos hechos, pero remontándonos al inicio, quienes en principio tienen que responder, en los términos como lo estoy manifestando, son los que elaboraron el producto. ¿En qué condiciones lo elaboraron? Si cumplieron con los protocolos, porque tú sabes que cuando se elaboran estos productos, las inversiones son millonarias por parte de los laboratorios. Y en ese contexto, lo que prima muchas veces es el interés económico. Doctor Lamas, volvemos al tema del dolo. Vamos a aprovechar que lo tenemos en la cabina de RPB para plantearle otras preguntas. Quisiéramos saber cómo se complica la situación legal de la presidenta Dina Boluarte luego de que ayer se ha dado a conocer, por ejemplo, que la ex asistente presidencial Patricia Muriano habría señalado ante la Fiscalía que la ex jefa de salud, María Elena de la Aguilar, fue finalmente quien estuvo en el lugar en donde la presidenta se operó y además ha confirmado, como por ejemplo, se habrían firmado de manera irregular una serie de decretos supremos. Le pido por favor que nos espere unos minutos y responda tras la pausa. Ustedes conversábamos con el abogado penalista Luis Lamas Puccio antes de la pausa y le consultábamos, una vez hecha la convocatoria para las próximas elecciones del 2026, ¿cómo podría cambiar la situación legal de la presidenta Dina Boluarte a raíz de los últimos testimonios que se están revelando, se han dado ante la Fiscalía? Estoy hablando del testimonio de la ex asesora presidencial Patricia Muriano. La señora primera mandataria está totalmente consciente de que mientras esto no se formalice con una investigación preparatoria dentro del Ministerio Público, para lo cual se necesita que se le levante la inmunidad, ella va a continuar gobernando. Y mientras continúe gobernando, vamos a estar exactamente en las mismas condiciones en las que estamos ahora. No le va a pasar nada. Sus expectativas son qué cosa es lo que va a suceder con el próximo gobierno y cómo va a estar integrado ese próximo Congreso, en el entendido de varias circunstancias bastante sui generis. Un escenario electoral fraccionado, un escenario electoral sobredimensionado por la cantidad de personas, sujetos que tienen aspiraciones políticas, un escenario electoral, también fraccionado en el sentido de proyectos políticos dentro del parlamentarismo que utilizan el parlamentarismo y utilizan la democracia como correa de transmisión para sus aspiraciones políticas,
una justicia electoral que ha sembrado muchas dudas respecto a sus precedentes y ahora frente a un acontecimiento totalmente distinto y diferente, frente a la posibilidad de que el señor Cerrón, sobre la base de sus aspiraciones políticas, pueda conjugar estratégicamente todas esas circunstancias hacia un proyecto político gubernamental. Claro, sí, le queremos preguntar por Cerrón también, ojalá tengamos tiempo para eso, pero sobre la presidenta, lo que usted quiere decir claramente es que con la protección constitucional que tiene no van a avanzar demasiado las investigaciones, no van a llegar a una acusación, pero en el marco de las investigaciones, de lo que nos vayamos enterando, puede ser temas tan graves que impliquen pues una merma en el respaldo que tiene en su entorno y que eso alimente más las posibilidades de una vacancia en el Congreso, ¿no? Entonces le pregunto, con el olfato de penalista que usted tiene, de todo este caso de la cirugía, ¿qué detalles pueden ser más complicados como para que la Fiscalía haga diligencias que sean más desestabilizadoras del entorno de Boluarte? Por ejemplo, si es que se llega a comprobar, establecer que el pago de las intervenciones quirúrgicas que le hicieron, ya más allá de si fue la frivolidad o no de una cirugía estética o de una rinoplastia porque no podía respirar bien la señora, si se confirma que eso se pagó con una suerte de canjes, eso no sería complicadísimo. Por supuesto, es un delito mucho más grave de lo que primigeniamente se están indagando. Eso ya es un tráfico de influencias, incluso hasta yo diría de un delito de cohecho, que puede acarrear penas entre 8 y 10 años de privación de la libertad, porque ya serían actos de corrupción propia, ¿no? Aparte de otras circunstancias periféricas, digamos, dentro del acontecimiento. Y por otro lado, porque conforme van desarrollándose las indagaciones, surgen nuevos hechos que tienen naturaleza reveladora, en el sentido de que se está proporcionando información que, dada la coyuntura y la forma como va discurriendo la investigación, todo el mundo dice, un momentito, yo tampoco no voy a asumir responsabilidades. Yo me acojo a la delación, a la colaboración, me convierto en testigo, ofrezco pruebas, pero en última instancia los que más adquirirían responsabilidades es la señora mandataria y el señor cirujano. El factor Cavani es clave en las próximas semanas, ¿verdad? Claro, porque finalmente hay un chat que seguramente forma parte de la investigación, en donde se hace una lista de pedidos para ocupar espacios en plazas del sector público y que luego, al pasar de las semanas, se han asignado a estas personas, como el caso de la expresidenta ejecutiva de Salud. Sí, esos hechos judicialmente son fácilmente de verificar a través de declaraciones testimoniales, de obtención de información, un análisis cronológico, las decisiones administrativas que se tomaron, las resoluciones, y como te vuelvo a repetir, si esto continúa y nos ingresamos a la dimensión de la corrupción, ahí lo que va a funcionar es la ley de colaboración eficaz, con lo cual se finiquitaría el análisis del tema. Pero como vuelvo a mencionar, no se trata de un tema judicial o jurídico, es un tema que tiene una dimensión política en un momento clave, que son las próximas elecciones. Sí, que ya estamos acostumbrados a eso, desgraciadamente, ¿no? 5 años. Que un anuncio de elecciones no necesariamente nos libra de una inestabilidad y hasta un posible cambio de presidentes, desgraciadamente, porque hay también una necesidad de estabilidad. Sí, pero hay un acontecimiento que marca consustanciales diferencias con otros procesos electorales. El antecedente más cercano es un golpe de Estado por parte de un gobierno que tenía una visión totalitaria de la política. Se refiere a Pedro Castillo. A Pedro Castillo Terrones. Y la señora Boluarte era la vicepresidenta. Entonces, y por otro lado, el partido, o los partidos que ahora aparentan estar fraccionados, pero a la hora de votar todos se ponen en la misma línea, tiene un peso significativo en el análisis de los hechos. Por eso que manifestaba que el tema electoral es bastante complicado y además con estos pronunciamientos que están surgiendo a raíz de la Corte Suprema, del Tribunal Constitucional,
genera mayor zozobra. A propósito, usted mencionó a Vladimir Cerrón, ¿no? Ha tenido dos triunfos, ¿no?, judiciales. Se mantiene la clandestinidad porque todavía hay por lo menos una orden de captura pendiente, pero sin embargo uno de esos triunfos judiciales es que una condena firme que tenía ya no es una condena firme. Por lo tanto, aun cuando sí se mantienen restricciones a su libertad, podría ser candidato y muy probablemente va a ser el candidato de Perú Libre. 2 sentencias anuladas, una de manera firme y la otra de manera provisional. Con lo cual, en principio, del punto de vista de la interpretación electoral y legal, él estaría apto para poder postular a una candidatura. Sin embargo, está el tema de la prisión preventiva, en el entendido que una persona que está siendo requerida por la justicia por una visión democrática simple no debería tener esa aspiración, porque no se trataría de un hecho meramente político, sino que está siendo investigado por lavado de activos, que es un delito común. Pero ese es un tema que, dependiendo de la coyuntura, me genera la impresión de que esto va a tener que ser resuelto en el caso que postulara bajo estas características por la justicia electoral. ¿Por qué? Porque él va a argumentar, sin perjuicio de que no descarto la posibilidad de que en cualquier momento inicie los trámites dentro del juicio en la que tiene una prisión preventiva para pedir la revocatoria de la prisión preventiva. De hecho lo va a hacer. Pero sin esta revocatoria, incluso poniéndonos en el caso extremo, él podría ser un candidato, teniendo en cuenta las nuevas fórmulas de hacer campaña que se van a llevar a cabo en esta temporada. Porque si a él le revocan la prisión preventiva, sí, no tiene ningún obstáculo para poder presentarse. Incluso él podría físicamente acercarse a las instancias electorales y decir, acá está mi candidatura. Bueno, ya hemos tenido un candidato que, estando en prisión, corrió en las elecciones, que fue Gregorio Santos, un exgobernador de Cajamarca, ¿no? Entonces, por eso manifesté hace unos instantes que este es un tema que, de darse bajo esas condiciones, va a tener que ser la justicia electoral la que resuelva en el caso que continuara la prisión preventiva. Porque si a él le revocan la prisión preventiva y tiene una comparecencia con restricciones, no tengo la menor duda que va a postular y no habría ningún impedimento legal para poder hacerlo. Es una tabla de ajedrez. Última pregunta, doctor Maspucio, brevemente, porque ya acabamos este bloque. ¿Y esto que ha hecho la Fiscalía de abrir una suerte de indagaciones previas a 2 partidos políticos, Fuerza Popular y País para Todos, porque unos ciudadanos los denunciaron, podía ahorrárselo? ¿Pudo ser simplemente, no, esto no procede, o tenía que hacer lo que ha hecho? Cuando se presenta un requerimiento ante la Fiscalía abre una etapa previa para indagar si efectivamente lo que se dice es cierto, tiene algún asidero, hay elementos de convicción, para que a partir de lo que verifique asuma una posición y se vaya a la Corte Suprema a pedir la nulidad del partido político. Esta es una etapa previa, pero por otro lado no es un capricho de la Fiscalía, así está establecido en las leyes, ¿no? Y en tercer lugar, no dejo de reconocer que la trayectoria política de los partidos en el Perú a lo largo de su historia, sobre todo en los últimos años, ha dejado mucho que desear. Ayer el expresidente del Poder Judicial, Berlín Rodríguez, dijo que se debió haber mandado al archivo de inmediato una decisión o una investigación como esta. Bueno, esa es una opinión respetable por parte de un abogado que ha sido presidente de la Corte Suprema, pero desde el punto de vista estrictamente legal, eso está taxativamente señalado en la ley de partidos políticos. Y como te vuelvo a repetir, no dejo de reconocer de la importancia política del momento en el que se presenta, pero también no no demos la espalda a la realidad frente a una trayectoria partidaria bastante deplorable de los partidos políticos, en muchos casos utilizados para enriquecerse y para lavar dinero. Y no estoy inventando nada, ¿no? Aunque la ley 114 habla de supuestos que tienen que ver más bien con defensa de la democracia y no atentar contra valores elementales, pero no discriminación. Son, digamos, fundamentos éticos, morales respecto a la partidocracia en el país. ¿Por qué? Porque la partidocracia es una forma de transmisión de la opinión pública a través del acto electoral y, de acuerdo a la Constitución,
los partidos políticos, que son la base de la democracia. Y los tiempos en los que se presentan estas iniciativas claramente son los que llaman la atención. Doctor Lamas, muchas gracias por estar en Ampliación Gracias a Noticias. ustedes. 8:30 de la mañana.